Muy buenas Buenas noches, noches. queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Buenas Bienvenidos a noches, este pastor. episodio número 8 de Creciendo Juntos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, por la gracia de Dios, pastor. Amén. Dispuestos, hambrientos de seguir aprendiendo para poner en práctica. Amén. 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 Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿De dónde tenemos gente conectada? ¿Tenemos a alguien que está por primera vez conectado? ¿Somos todos conocidos o tenemos gente que está por primera vez en la sala? Si quieren presentarse, decirnos de qué país nos están visitando. ¿Somos todos conocidos? Muy bienvenidos, queridos pastores, a cada uno de ustedes a esta sala. Damos gracias a Dios por poder estar un jueves más aquí juntos para compartir. Queremos en esta noche compartir varias cosas con ustedes. Damos gracias a Dios por poder estar aprendiendo cada jueves juntos de lo que Dios está haciendo en la vida de sus iglesias, de lo que Dios está haciendo con la unidad que Él nos está permitiendo tener en todo este trabajo que estamos realizando y también, por supuesto, estar aquí cada jueves alimentando, entregando palabra de Dios para ustedes, herramientas, respondiendo preguntas, acompañando a todos aquellos pastores que están con la mano en el arado y sembrando en el reino de Dios. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Esperamos que hoy tengamos también un día de edificación mutua, que podamos aprender, que podamos desafiarnos a seguir trabajando en el reino y que también podamos conocer algo de lo que Dios va haciendo en cada una de sus vidas, de sus iglesias, de sus países, ¿sí? Es muy lindo ver cómo a través de estos encuentros podemos conocer lo que Dios está haciendo en distintos lugares del mundo y ver que somos un cuerpo, ¿sí? Somos un equipo para el Señor en diferentes lugares, pero todos haciendo lo mismo, todos sembrando la palabra, todos llevando el Evangelio, todos haciendo discípulos, todos tratando de extender el reino más allá de donde está, ¿sí? Y todos deseando que podamos culminar ese trabajo de predicar el Evangelio en cada pueblo, en cada nación, y entonces viene la venida del Señor, ¿sí? La venida del Señor. O sea que este es un trabajo para los que aman la venida del Señor, como decía Pablo, ¿no? Los que aman la venida del Señor. Los que aman la venida del Señor son los que trabajan para llevar el Evangelio a cada pueblo lo antes posible. Entonces aceleramos la venida del Señor, ¿sí? Muy bien, vamos a orar porque ya me estoy por poner a predicar. Vamos a orar y arrancamos, ¿sí? Algunos de ustedes que quieran guiarnos en oración para comenzar este tiempo juntos y después ya iniciamos con nuestras 4 secciones que tenemos siempre aquí en Creciendo Juntos, la parte de capacitación, donde hoy le vamos a dar lugar a un hermano para que nos hable acerca de las barreras, cómo vencer las barreras para evangelizar. Vamos a hablar de esto porque eh, en los temas que ustedes pusieron la semana pasada, el mayor tema solicitado por ustedes tiene que ver con la evangelización. ¿Sí? Algunos pusieron cómo evangelizar, cómo trabajar en evangelismo, qué puedo hacer en evangelismo, cómo ayudo a mis miembros en el evangelismo. El evangelismo fue el tema que más nombraron ustedes en los temas que la semana pasada encuestamos, ¿sí?
Así que para responder a esa inquietud, o por lo menos empezar a responder a esa inquietud, hoy vamos a escuchar a un hermano que nos va a hablar acerca de cómo superar las barreras para evangelizar. Y eso le va a servir a usted para compartirlo con su iglesia, con sus líderes, seguramente le va a servir también a usted. Le vamos a enviar después por el grupo el PowerPoint para que usted lo pueda tener también en sus manos y lo pueda utilizar como herramienta ahí en su iglesia sobre este tema. ¿Sí? De esa manera vamos a aportar en el área de capacitación hoy sobre este tema de superando las barreras para evangelizar. Empezamos con oración. Alguno de ustedes que abra su micrófono ahí y nos pueda guiar en oración para comenzar este tiempo juntos, por favor. Padre, en esta tarde, noche, le damos muchas gracias por reunirnos una vez más, Señor, en su presencia. Gracias porque tu palabra se confirma que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías presente. Queremos ponernos en tus manos, Señor, esta sesión, Padre, para que su Espíritu Santo guíe, Señor, a nuestro hermano Tito, Señor, y a los que están colaborando con él, que podamos recibir las enseñanzas que usted tiene preparadas para nosotros el día de hoy, Señor. Queremos ser, Señor, entendidos de los tiempos y necesitamos, Padre, tener ese espíritu de disposición, dispuestos a aprender, Señor, a ser enseñados por su palabra, Señor. Y agradecemos, Padre, la disposición de cada uno de los pastores que están reunidos en esta tarde, Señor, aquí en este lugar, Señor, con esa hambre, con esa sed de hacer algo por el reino de los cielos, Señor. Queremos ser el instrumento que usted necesita, Señor, para extender su reino, Señor, aquí en la tierra. Usa, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, para la gloria de su nombre. Tu palabra me dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, Señor, y que ese fruto permanezca. Queremos seguir glorificando su nombre, Señor, de esta manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por los que están y por los que se van a conectar, Señor, porque los vamos a invitar, Señor, para que ellos también estén aquí reunidos, Señor, y puedan también, Señor, salir de esa oscuridad, de ese adormecimiento, y podamos, Señor, reunir también a ellos, Señor, a esta luz. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, arrancamos nuestro tiempo de capacitación. Primero, como lo hacemos siempre, vamos a compartir una enseñanza sobre superando las barreras para evangelizar, ¿sí? Y de esta manera aportamos a lo que ustedes en la clase pasada nos solicitaron sobre este tema de evangelismo. Vamos a compartir uno de los temas que es parte de nuestros cursos que compartimos siempre con los pastores y con los líderes para que ustedes puedan tener herramientas sobre este tema de cómo evangelizar. Después vamos a tener nuestro espacio para preguntas y respuestas, como lo hacemos siempre. Después vamos a compartir también 2 videos que he preparado para ustedes y también vamos a compartir un mensaje del misionero Abel Vallejos, ¿sí?, sobre la obra Entre los Fulanis, ¿sí?, que gracias a Dios ya arrancó. Como les compartí la semana pasada, las 2 parejas de obreros ya están trabajando en estas aldeas no alcanzadas y hoy les voy a compartir un mensaje muy especial del misionero Abel Vallejos, que es el que está liderando todo este trabajo que se está desarrollando ahí, ¿sí? Así que vamos por parte, arrancamos con la capacitación de esta noche. Le voy a pedir que cierre su micrófono, manténgalo cerrado durante el tiempo que compartimos la capacitación para que todos podamos escuchar con claridad lo que vamos a compartir. Bendiciones a todos los plantadores de iglesias y bienvenidos a este nuevo módulo, Venciendo Barreras para Evangelizar. Demos gracias al Señor porque nos ha traído hasta este momento. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Dios del cielo, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por nuestro mentor Carlos López, por nuestro pastor Tito Robert, Dios, y por cada plantador de iglesias que ha llegado hasta este nuevo módulo, Dios del cielo. Que la labor que ellos hoy están haciendo comience a dar frutos, Señor,
comience a ser multiplicada, Padre, y que las almas comiencen a llegar a esas nuevas iglesias que están siendo plantadas. Dios, Señor, ayúdanos en este aprendizaje, ayúdanos a aprender y a recordar lo que ya hemos aprendido, Dios. Muchas gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Es un privilegio estar nuevamente exponiendo este tema, venciendo barreras para evangelizar. Es necesario que entendamos a qué el Señor nos ha llamado, y es a testificar de Cristo sin temor. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, es muy claro el Señor cuando nos enseña y nos dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La palabra luz es a lo que el Señor nos ha llamado. Y cuando yo soy luz, me convierto en un canal de salvación para aquellos que no conocen a Cristo. Hablando de las primeras palabras del Señor Jesús en el libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. El Señor Jesús nos enseña y nos dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Es algo que usted y yo debemos concebir en nuestro corazón. Y una de las últimas palabras que podemos nosotros tomar del Señor Jesús hacia nosotros se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando Él dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos dice, y me seréis testigos. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres, pero a ser testigos del poder de Dios. Cada creyente tiene la obligación de convertirse en un testigo de Dios. Ahora, lo que hoy nos concierne es el tema del evangelismo personal. Y en este tema encontramos 5 motivos, usted puede decir, llamarlos paradigmas, razones, argumentos que nos impiden salir a evangelizar. El primero de ellos es una frase muy común: me da temor, no tengo tiempo, mi vida es un testimonio silencioso, es la tarea del pastor. Y quinto, no tengo el don para evangelizar. Vamos a empezar a verlos cada uno para que los recordemos y los entendamos de una mejor forma. La frase me da temor es muy común. Ahora, nace una pregunta: ¿cómo se vence el miedo? Pero podemos hacernos otra. ¿Qué es el miedo? El miedo es una acción de parálisis. El miedo te paraliza, no te deja ni siquiera caminar, ni siquiera dar un paso. Cuando la persona tiene miedo, queda paralizado completamente. Ahora, el conocimiento quita el temor. Capacitarse para saber hacer algo quita el temor de realizarlo. Siempre lo he dicho y siempre lo he afirmado: la persona que se capacita lleva un paso agigantado adelante. Esto te quita el temor porque tienes el conocimiento de lo que vas a empezar a hacer. Ahora, no es solamente tener conocimiento. Hechos capítulo 4, versículo 29. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña
a través del apóstol. El Señor nos enseña en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 29, y nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La valentía vence el temor. La oración que usted hace al Señor pidiendo valor, pidiendo fuerza, siempre será contestada por Dios. ¿Qué nos quiere decir el escritor del libro de Hechos? Algo muy sencillo. En algún momento de su predicación, en algún momento cuando estamos testificando, a veces sentimos miedo. Y esto es normal, sentir miedo es normal. Pero para eso tenemos la clave, y es en oración pedir que el Señor nos dé valor. Y esta oración el Señor siempre, amado plantador de iglesias, usted que está aquí estudiando, siempre esta oración el Señor la va a responder. Un segundo argumento que encontramos es: no tengo tiempo. Ahora, si comenzamos a hacer un poco de matemáticas, nos damos cuenta que todos los seres humanos tenemos 168 horas de vida semanales. Todos decidimos gastar nuestras horas en lo que creemos que es más importante. Yo no sé qué es lo importante para usted hoy, amado plantador de iglesia. No sé qué es lo primordial en su vida hoy. Efesios 5, capítulo 15 al 16. El apóstol, hablando a la iglesia, les enseñaba y les exhortaba de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es su decisión y la mía en qué estamos usando nuestro tiempo, si como sabios o como necios. Ahora, predicar la palabra, testificar de Jesucristo, ir a evangelizar, esto es de sabios, esto no es de necios. Jesús, que es nuestro líder, hizo tiempo para esta prioridad. Evangelizar, predicar para Jesucristo era vital, era importante. Ahora, mire lo que pasó con su vida y lo que pasó con mi vida. Alguien muchos años atrás, dependiendo del tiempo que usted tenga de haber recibido al Señor, alguien mucho tiempo atrás hizo tiempo para que usted hubiese recibido al Señor. Y si ni siquiera lo evangelizaron, porque usted puede decir: yo llegué a la iglesia solo. Alguien tuvo que haber orado por usted. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted por las personas que hoy no conocen de Jesucristo? Mi vida es un testimonio silencioso. El Señor nos pide que nosotros debemos ser un testigo completo. La gente debe saber por qué su testimonio es tan bueno. Ahora, testificar solo con nuestras buenas obras es testificar de nuestras obras y no de Cristo. Es necesario, usted puede ser muy bueno, pero es necesario que usted y yo abramos nuestros labios para que la gente escuche lo que Cristo significa en nuestras vidas, para que la gente escuche lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no oyen el evangelio? ¿Cómo la gente va a decir es cierto lo que la Biblia dice si no hay quien les esté predicando? No es bueno encerrarse, no es bueno que la gente sepa que nosotros oramos, ayunamos encerrados en un cuarto. No, Dios nos está llamando a que con nuestros labios profesemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
Si usted quiere que la gente crea, Romanos tiene la clave. Hay que ir y predicar. Hay que ir y anunciar el evangelio de Jesucristo. Esta frase que ha surgido durante muchas décadas es la tarea del pastor. Efesios 4, versículo 11 al 12, explica la función del líder, la función del pastor y la función de los miembros. Efesios nos dice, el pastor debe dirigir y capacitar a sus miembros. Ahora, Hechos capítulo 8 demuestra que los que anunciaban el evangelio, mire esto, amado plantador de iglesia, no eran los líderes, no eran los pastores. Los que salían a predicar el evangelio de Jesucristo en este capítulo eran los cristianos. Eran los que no tenían un liderazgo en la iglesia. Eran los que amaban anunciar el evangelio de Jesucristo. Eran los que estaban siendo preparados por los pastores y por los líderes. Los líderes tienen la responsabilidad. Usted y yo como plantador de iglesia tenemos la responsabilidad de entrenar a los miembros en evangelismo. Sea personal, sea evangelismo en masa, sea como evangelista, pero nosotros tenemos la responsabilidad de entrenarnos. Solo si los miembros se movilizan, se podrá predicar el evangelio a este mundo. Un pastor en la calle solo predicando no hace mucho, pero toda una iglesia que salga a predicar a las calles, el reino de los cielos se acercará con más velocidad a este sector donde esté siendo predicado el evangelio de Jesucristo. Quinto, no tengo el don de evangelizar. Jesús envió y dio el mandato de predicar a todos sus discípulos. Mire la palabra, a todos. No fue a los líderes, no fue a los evangelistas, no fue a los pastores únicamente. Fue a todo aquel que dice ser creyente, que dice ser seguidor de Jesucristo. Tener un don no nos libera de ser obedientes en el resto de los mandatos de Cristo. Usted puede decir, hermano, yo tengo el don de sanidad, tengo el don de dar, el don de servir. Sí, pero que tú tengas este don no te pone en un pedestal donde solamente con haber recibido este don ya no tienes que obedecer el mandato de Jesucristo. Es algo erróneo que hemos aprendido durante muchos años. Predicar es un mandato, no es solo un don. Ahora, ¿por qué es un don? Porque es un regalo que Dios nos dio. Los ángeles anhelan venir y predicar la palabra de Dios, pero esto solamente ha sido destinado para nosotros los hijos de Dios. Por eso es un don, pero aparte de ser un don, es una ordenanza que Jesús nos está pidiendo a nosotros. Si Jesús no dejó de hacerlo, Jesús, que es la cabeza de la iglesia y que era la cabeza de la iglesia cuando estuvo en la tierra, no dejó de predicar, ¿qué nos queda a nosotros? Nadie está autorizado para decir yo no quiero salir a predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora nos nace esta interrogante: ¿por qué no hablamos de Cristo? Y encontramos algunas razones. Primero, porque tenemos temor a ser rechazados. Segundo, temor a no saber lo suficiente. Tercero, temor a ofender a un amigo o a un pariente. Cuarto, temor a ser ridiculizado o a ser perseguido. Estos son los 4 temores que a veces como cristianos nos impiden hablar de Cristo. A veces creemos que por hablar de Jesucristo la gente nos puede rechazar. Sí, probablemente nos rechacen, pero eso no debe ser una opción, ni debe ser un argumento para no predicar el evangelio de Jesucristo. Si yo creo que no sé lo suficiente, lo hemos estado hablando en este módulo, es necesario comenzarme a preparar para estar seguro de lo que voy a predicar, de lo que voy a testificar. Temor a ofender a un amigo o a un pariente
Es la causa más común. A veces tenemos en nuestra casa gente que queremos demasiado, pero porque somos cristianos y porque predicamos, hablamos diferente, a veces se ofenden. Pues esto es simplemente un argumento humano, porque la palabra del Señor hay que predicarla tal y cual, así como el Señor nos la ha enseñado. Temor a ser perseguido, el Señor lo dijo. El Señor nos dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a tener aflicciones, pero que teníamos que confiar porque Él nos ha dado la victoria sobre todas estas cosas. ¿Cómo tener un corazón que pueda superar el temor? Y encontramos varias razones. Y es que este corazón debe estar lleno de pasión. Segundo, debe tener una continua oración. Tercero, debe recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuarto, es necesario trabajar acompañado de otra persona. Quinto, debemos prepararnos. La palabra preparación ha estado sonando desde que comenzamos a desarrollar este módulo. Debemos prepararnos. Pasión. ¿Pasión por qué? Pasión por las almas. Testificar debe convertirse en un estilo de vida para nosotros como plantadores de iglesia. No es una opción, no es que si yo quiero, si me queda tiempo, si puedo. No, testificar debe estar acompañado de pasión. Cuando usted y yo tenemos pasión, tenemos amor por las almas. Esto es un estilo de vida. Es que si no lo hago, ese día estoy mal. Testificar, predicar de Jesucristo no debe ser una opción. Dios quiere que cada cristiano tenga un corazón lleno de amor para los perdidos, lleno de amor para con los perdidos. Es necesario y esto debe marcar la diferencia en usted y en mí como plantador de iglesia. Mi corazón debe estar lleno de amor hacia los que no han sido alcanzados. Testificar es llegar a ser parte de la respuesta siempre que aparece una oportunidad o puede ser iniciada. Pasión es vital en la plantación de las nuevas iglesias. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Le es pecado. El pecado del silencio es un pecado fatal que está acabando con muchos cristianos. El cristiano, el que es seguidor de Cristo, usted y yo, no podemos quedarnos en silencio. Porque usted y yo sabemos predicar, sabemos exponer, sabemos testificar. Y si no lo hacemos, Santiago nos está diciendo que nos es contado como pecado. Ahora, Dios puede usar su testimonio, pero no puede usar su silencio. Que tú hables de Cristo, Dios lo puede usar para que aquella persona sea convencida del amor de Cristo. Pero que tú te quedes callado, Dios no puede usarlo. Aquí encontramos un símbolo muy usual en nuestras computadoras. Tú puedes estar reproduciendo una música muy dulce al oído, pero si le quitas el sonido, de nada sirve lo que hay en esa computadora. Así es nuestra vida, así es nuestro liderazgo. Podemos saber mucho, podemos aprender demasiado, pero si no predicamos, si no testificamos, Dios no podrá usar ese conocimiento. Un corazón para Dios. El éxito de testificar está en vivir la vida cristiana cada día. Testificar del Evangelio y confiar en Dios para los resultados. El éxito no está en lograr que alguien acepte a Cristo. Está en predicar, en obedecer la palabra del Señor, en ir detrás del que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Marcos 16:15
dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Testificar es cuestión de obediencia, no de resultado. Dios lo que nos está pidiendo a usted y a mí es simplemente que vayamos y prediquemos el evangelio de Cristo. Que las almas se conviertan, eso no nos compete a nosotros. Eso le compete a aquel que ya los ha elegido para la salvación. Dios únicamente está pidiendo es obediencia en el momento de salir a evangelizar, de salir a predicar a aquellas personas que aún no conocen de Jesucristo. La condición de la gran comisión es la oración. Nada es más importante en su preparación para testificar que la oración. Podemos tener mucho conocimiento, podemos ir a las mejores universidades, pero si nuestro mensaje, si nuestro testimonio no ha sido preparado, no se ha basado en una vida de oración, probablemente no vamos a tener éxito. Dios necesita personas que lleven las buenas nuevas a los perdidos, a los que necesitan, a los que están enfermos, a los que están necesitados del Señor Jesucristo. Pídale a Dios que toque su corazón. Es la tarea de hoy en adelante. Señor, toca mi corazón. Yo quiero ir a predicarle a los perdidos. Yo quiero evangelizar. Yo quiero llegar a aquel que te necesita. Pídale a Dios que ponga pasión en usted por las personas. Recuerde que la clave del éxito de nuestro testimonio siempre será la oración. La salvación es obra del Espíritu Santo, no es suya. Usted y yo solamente prediquemos, que el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. Compartir su palabra es trabajo de cada cristiano. Que la gente se salve, eso no es obra nuestra, pero compartir y predicar la palabra de Dios, esa es nuestra tarea, esa es su tarea como plantador, y es lo que usted y yo debemos enseñar a nuestros Timoteos, a nuestros discípulos, para que ellos también entiendan que nuestro mandato es predicar, que las almas se salven, eso es obra del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 2, versículo 3 al 5, nos dice la palabra del Señor. Pablo hablando dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo nos está dando a entender que todos nosotros en algún momento podemos sentir miedo, podemos sentir temor a predicar, pero Pablo dice, yo no me basé en esta debilidad, yo fui a demostrar con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No podemos decir que en algún momento no vamos a sentir miedo cuando estamos evangelizando. No vamos a sentir temor en algún momento en que nos paremos en una plaza a predicar el evangelio de Jesucristo, pero es allí donde debemos ir al poder del Espíritu Santo de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos crear oportunidades. Debemos buscar la manera de testificar de Cristo. Dios también lo hace, pero Dios también está pidiendo que nosotros lo hagamos de Jesucristo, que busquemos el lugar, que busquemos una hora, que busquemos una oportunidad. Cada día, cada vez que respiramos, es una nueva oportunidad que el Señor nos está dando para testificar de Él. Nuestra parte es obedecer, sacar provecho de esos momentos que Dios está iniciando. ¿Es necesario trabajar con otros? Sí, muy necesario y muy importante, porque el Señor nos enseñaba en el libro de Marcos capítulo 6 que Él comenzó a enviarlos de dos en dos, y ellos predicaban
y sanaban enfermos y el Señor los usaba. Es necesario que usted tenga una persona a su compañía que predique de Jesucristo. No sea egoísta, no vaya solo. La diferencia entre amar la evangelización y amar a la gente perdida es nuestro enfoque. Debemos estar enfocados en dos preguntas. Mire, ¿qué lo mueve a usted? ¿El amor a evangelizar o el amor que le tiene a las almas que están perdidas? El enfoque deben ser las almas, el enfoque deben ser las personas. ¿Por qué? Porque el día que usted ame más, que lo vean evangelizando, ese día estamos caminando mal. Porque cuando usted ama las almas, aunque no quiera salir a evangelizar, hay algo que lo mueve, hay algo que lo motiva y lo envía a predicar la palabra del Señor. Nuestro enfoque son las almas. Nuestro enfoque es el amor por los no alcanzados. Existen dos clases de cristianos que los vemos a menudo. El primero, los que hablan de los perdidos. Y lo segundo, los que les hablan a los perdidos. La pregunta es, ¿en cuál de estos dos yo estoy? ¿En los que hablan de los perdidos o en los que están haciendo algo para predicarle a los que están perdidos? ¿Qué clase de discípulos está formando usted? ¿Los que hablan de los perdidos o los que van y le predican a esas personas que están perdidas? Usted no puede fallar si usted obedece. Si nosotros como plantadores obedecemos, Dios nos dará la victoria. Y entramos al quinto punto de cómo tener un corazón que pueda superar el temor. Y este es el punto de la preparación. Es algo muy importante y lo entendemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. El Señor nos enseña y nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La preparación es algo muy importante en medio de la nueva iglesia que se está plantando. El Señor decía, Dios constituyó, y empieza una lista, pero termina diciendo a unos pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los maestros, los líderes, están capacitados para llevarnos a la perfección a toda la comunidad cristiana. Y nosotros nos preparamos ¿con qué objetivo? Nos preparamos para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Toda la preparación que usted y yo adquiramos va a ser en beneficio de la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que nuestro testimonio debe ser con todo nuestro corazón. Ahora, ¿cómo yo puedo testificar de todo corazón? Primero, debo desarrollar una pasión por los perdidos. Cuando nosotros hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de una entrega total. El Señor Jesucristo se entregó totalmente por nosotros. Cuando hablamos de desarrollar una pasión por los perdidos, es entregarnos totalmente, es llorar, es clamar, es gemir por esas personas que no conocen de Jesucristo, hasta que veamos un resultado en cada una de estas personas. 2. Aprenda a depender de las promesas de Dios. Es muy importante. Dios es el que está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y hay muchísimas promesas que usted y yo las conocemos. Una de ellas es que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nos tomamos de esta promesa y reclamamos y clamamos a Dios por esas personas que no le conocen, le aseguro que Dios traerá respuesta a nuestras peticiones. 3.
Ya lo vimos anteriormente. Únase a otra persona para salir a evangelizar personalmente cada semana. Esta es una opción cada semana, pero usted puede hacerlo todos los días, cada 2 días, cada 3 días. Usted puede hacerlo cada 15 días. Eso depende del tiempo que usted esté hoy estipulando para salir a predicar y a testificar de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Pero de algo estoy seguro y de algo estamos seguros, es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que salir, hay que hablar de Jesucristo, hay que abordar las personas y predicarles del evangelio de Jesucristo. 4. Confíe en el poder del Espíritu Santo. Muy importante, ya lo estudiamos en las láminas anteriores y es necesario que usted y yo nos tomemos poderosamente y creamos que es el Espíritu Santo el que va a traer el convencimiento a esas almas que aún no conocen de Jesucristo. Y 5, prepárese usted mismo para testificar. Es necesario que usted prepare su corazón, que usted prepare las citas bíblicas, que usted prepare los sermones. Es necesario que usted no salga a improvisar, sino que salga con un conocimiento, que la gente vea en usted y vea en mí que antes de abordar, antes de predicar, ya yo me he preparado, tanto a través de estudios como emocional y también espiritualmente, ya me he preparado para testificar de Jesucristo. Ahora, el Señor nos decía en el libro de Juan capítulo 4 versículo 35, y tomamos una parte de este versículo cuando Él decía: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Es tiempo de enfocarnos en la cosecha, en los resultados. Cuando yo me enfoco en lo que voy a recoger, comienzo a hacer lo posible y aún lo imposible a los ojos humanos para empezar a recoger esa cosecha. Si usted está esperando que esa nueva iglesia que ha sido plantada comience a dar fruto, es tiempo de que salgamos a acelerar esa cosecha. Es tiempo de que salgamos a empezar a cultivar para después recoger esa gran cosecha que el Señor nos quiere dar. Y podemos ir concluyendo y podemos decir que el momento de testificar, de evangelizar, de predicar su palabra, en este momento no hay un plan B. En este momento no hay otro plan. Es tiempo de obedecer el mandato de Dios. Si usted y yo hemos dejado atrás este mandato, es tiempo de volverlo a retomar, porque aquí no hay otra opción para los hijos de Dios. La única opción en este tema es salir a predicar la palabra de Dios, porque es un mandato. Y cuando Dios te manda, tú debes obedecer, porque si no obedecemos, estamos pecando. Y cuando comenzamos a pecar, nos comenzamos a alejar de Dios. Recuerde esto: no hay un plan B, no hay un plan C. El único plan es salir a testificar de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. Así que, amado plantador que estás estudiando, que estás en este módulo, vamos a darle gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si hemos dejado a un lado la palabra de Dios, si hemos dejado a un lado el salir a llevar el mensaje, es tiempo de volver, es tiempo de ir por los que aún no han sido alcanzados. Vamos a bendecir su nombre. Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque hasta aquí nos has bendecido y hasta aquí nos has ayudado. Gracias por cada plantador que está allí frente, Dios poderoso, estudiando, Señor, y que tú estás hablando en esta misma hora su corazón. Gracias, Señor, por esas nuevas iglesias que van a comenzar a tener una cosecha de almas incontables. Aleluya, Dios. Gracias por cada uno de ellos, en cada ciudad, en cada país donde se encuentran.
encuentran. Ayúdales, dale fuerzas a seguir adelante, Dios del cielo. Te bendigo en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haber prestado atención en este módulo y que el Señor Todopoderoso sea trayendo esa gran cosecha de almas sobre esas nuevas iglesias que están siendo plantadas. Bendiciones. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas y aportes sobre el tema de hoy. Preguntas y aportes sobre el tema de hoy. Bueno, realmente muy preciso, conciso y macizo el asunto, muy inspiracional. Realmente cuando estaba exponiendo nuestro amado consiervo, pensaba en que cuando Dios llama a Moisés y lo envía a liberar a su pueblo, se revela a Moisés como el gran yo soy. ¿Qué diré cuando a tu pueblo come? ¿Quién me envió? Y va a decir, yo soy. Le dirás, yo soy mi enviado. Y el yo soy es el eterno presente. Es decir, que cuando yo salgo, Dios va conmigo. Moisés, yo te llamo, yo te envío, pero yo voy contigo. Y eso es maravilloso. Eso realmente me anima poderosamente para salir. Él es nuestro ayudador, Él nos da la gracia para testificar. El asunto es salir, porque si no salimos no vamos a tener la experiencia de conocer a Dios. Mire, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, y el Señor se fue a otro lado. No, y dice, y el Señor los ayudaba. Bendito sea Dios. El Señor nos ayuda cuando obedecemos, nos suministra su Espíritu Santo. Realmente esto me anima mucho más a salir, y eso de salir acompañado es lo que me falta a mí, salir acompañado con otro para contagiar a otro. Gracias, Pastor Tito, por compartir esto y a todos mis hermanos. Gracias. Amén, José. Gracias por compartir preguntas o aportes sobre este tema. Pastor Tito, Sí, ya Jenny. bueno, el tema obstáculos barreras que se encuentra a veces al evangelizar. Yo me he encontrado con, sí que bastantes personas que creen que somos hijos de Dios desde que nacemos, que toda la humanidad es hija de Dios. Y me dicen, mire, sí, Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero somos hijos de Dios todos. Entonces, como somos hijos de Dios a morir, nos vamos al cielo. Esa es una creencia de mucha gente. Luego hay otras personas que dicen, mire, ¿de qué nos vamos a salvar si el infierno está aquí en la tierra? Tanto problema, tanto esto, tanto el otro. El infierno está aquí en la tierra. Eso es otra cosa que piensan y lo dicen. Y luego, que también a mí en 2 ocasiones me ocurrió ya hace ratitos, de que ellos ponen, a mí me decía un señor, mi vecino, que ya murió, por cierto, y desde antes de la pandemia, y me decía, mire, es que el Papa dice tal cosa. Y ellos creen primero lo que dice el Papa y después lo que dice la Biblia. Ponen al Papa de primero. Y me decía él, yo tengo un folleto ahí que hizo el Papa, pero no este Papa que está ahorita, retrocedamos unos 3 papas. Entonces, eso es problema. Otro es de que la Virgen María, de la Virgen María, que es la intercesora de todo el mundo. Y este señor que le digo yo, que me decía que tenía el folleto del Papa, me dice, en el folleto que yo tengo, o el libro, algo así que yo tengo, dice, el Papa dice ahí, que la Virgen es redentora del mundo.
Bueno, todo eso lo Entonces, llamamos objeciones, ¿sí? y se basan en eso. Entonces, son obstáculos o barreras que encontramos, ¿verdad? Y ahí sí que tenemos que estar, ahí sí que bien cementados en la palabra para poder contestar eso, ¿verdad? Claro, hay que prepararse para responder las objeciones. Todas esas objeciones tienen una respuesta en la palabra de Dios. Ajá. Por supuesto que en un momento la persona o va a tener que... todas las personas tienen una autoridad. Si la persona no tiene la palabra de Dios como autoridad para su vida, evidentemente tengo que encarar la evangelización desde otro lado, ¿sí? Si la persona la palabra de Dios como autoridad, bueno, ahí tengo otra forma de encarar la conversación. Por eso siempre lo importante al principio de la evangelización es poder escuchar a la persona, hacer preguntas para ver dónde está la confianza de esa persona y cuáles son sus bases de autoridad para esa persona. Porque no tiene mucho sentido que yo le hable de la Biblia si para él la Biblia no es una autoridad, ¿sí? Entonces hay que ir encarando la conversación de acuerdo a cómo yo voy a poder guiar a esa persona, ¿sí? A conocer el Evangelio. Hay que prepararse para responder las objeciones y hay que también prepararse primero para escuchar a la persona. Ustedes fíjense que casi todos los encuentros de Jesús, donde Jesús evangelizaba, son encuentros de diálogo, ¿sí? No son encuentros donde Jesús se pone a dar un discurso y habla solo, sino que él va dialogando con la persona. De esta manera, Jesús va viendo dónde está la persona y cuál es la mejor manera de traerla al mensaje del Evangelio, ¿sí? Por eso, estudiar, por ejemplo, cada encuentro de Jesús con la mujer samaritana, con Nicodemo, con Zaqueo, con el Gadareno, con cada persona que Jesús encontró, ahí hay principios y principios y principios de cómo evangelizar, ¿sí? Podríamos estar aquí cada jueves mirando un encuentro de Jesús y podríamos descubrir no menos de 10 principios que Jesús usaba cuando encaraba a una persona para evangelizarla, ¿sí? Así que hay mucho para aprender en el área de evangelismo en ese tema de las objeciones y de cómo dialogar con una persona para llevarla al Evangelio, que es muy diferente a cuando nosotros decimos, bueno, yo salgo a predicar y entonces lo que estoy buscando es a ver quién quiere escuchar mi discurso, ¿sí? Yo entonces ahí le voy a dar, voy a hablar media hora, le voy a tirar todas las balas. Bueno, Jesús no evangelizaba así, Jesús dialogaba con las personas, ¿sí? Porque entonces se iba moviendo de donde la persona estaba a traerla al reino, ¿sí? Ese es el objetivo de la evangelización. ¿Más preguntas o aportes sobre este tema? Gracias, Pastor Tito. ¿Hay más preguntas? Pastor, yo quisiera opinar nada más. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, lo que nosotros nos enseñaba nuestro pastor hace tantos años, era él más que todo que oráramos por las almas y todos los domingos en la mañana, la primera oración después de darle gracias a Dios porque estamos en el templo todos reunidos, era orar por las almas. Y él decía, hermano, pídale las almas al Señor, ore por las almas, ponga en su listado qué almas quiere hablarles si las conoce y si no las conoce, dígale al Señor, Señor, ponme un alma necesitada en la parada del bus, ponme un alma necesitada en mi trabajo, ponme un alma necesitada, pero pida las almas, hermanos, porque si no pedimos almas, no vamos a tener donde sembrar la palabra. Entonces era solo mi aporte, pastor. Excelente, Ana, gracias por compartir. Sí, bueno, a ver, cuando nosotros miramos el ejemplo de Jesús, evidentemente Jesús cuando se apartaba a orar, seguramente oraba por almas, ¿no? Pero no solo oraba por almas y después vemos en los evangelios claramente que iba a buscar las almas, ¿sí? Lo hizo con su ejemplo y después también lo enseñó. Cuando él enseña sobre el hijo pródigo, la moneda perdida, la oveja perdida, ¿qué dice? Vamos a buscarla, ¿sí? Entonces, orar es el primer paso, ir a buscarlas es el segundo paso. Y cuando las encuentro, Jesús, cuando lo encontró a la mujer samaritana,
le predicó el evangelio. Cuando se encontró con Zaqueo, lo guió al evangelio. Cuando se encontró con el Gadareno, lo trajo al reino de Dios. Entonces, cuando se encontró con Nicodemo, toda una conversación para guiarlo. Entonces, tengo que orar, tengo que ir a buscar a la gente y encontrarme con la gente, ¿sí? Y tengo que explicar el evangelio de una manera que la persona la entienda. Porque, a ver, Jesús no le dijo lo mismo a Nicodemo que a la mujer samaritana, ¿sí? Usó totalmente otra forma de hablarle. ¿Por qué? Y porque era otra persona, tenía otros problemas, ¿sí? Entonces, yo puedo ir con una idea clara de lo que es el evangelio. Ahora, tengo que empezar por escuchar a la persona y ver dónde está la persona para de ahí traerla al reino de Dios, ¿sí? Eso es lo que hacía Jesús con las personas que él traía al reino. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Aportes sobre este tema? Muy bien. Si no tenemos más preguntas ni aportes, pasamos. Sí, José. Una de las cosas que tenemos que saber, donde nosotros vivimos, con qué clase de personas vamos a toparnos. Y realmente nosotros vivimos, al menos aquí en Perú, ¿no? Y en Latinoamérica, con gente mayormente católica que ha tenido una formación tradicional religiosa. Entonces, es sabio, ¿verdad? Esto que nos preparemos en ese sentido. ¿Por qué? Porque se enseña que hay muchos caminos para llevar al cielo y cosas así, cuando la Biblia, Jesús tiene respuestas concretas acerca de ello. Hay un solo Dios y un solo mediador entre. Entonces, eso es lo que cambió mi vida, por ejemplo, ¿no? Porque yo he sido un católico consecuente, muy católico practicante, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿no? En prepararnos y encontrar ya respuestas para tener en nuestra alforja, ¿no? La respuesta adecuada, qué cosa dice Dios, ¿no? Eso no es que yo pienso, ¿no? Qué cosa dice el Señor, vamos a leerlo. Entonces la exposición de esa palabra va a alumbrar a la persona, ¿no? Entonces eso es lo que quería aportar, mi amado. Gracias. Bien. Gracias, José. ¿Más preguntas o aportes sobre este tema? Sí, Ignacio. Hermano, Sí, buenas tardes, Pastor Tito. Dios le bendiga. Buenas tardes a todos los pastores que están en la sala. Bueno, solamente quería comentarle, Pastor Tito, que en la congregación estamos, ya sabe usted, con la indicación de la plataforma trabajando valores, estamos enseñando valores, pero ya queremos salir esta próxima semana a evangelizar y hemos, en virtud de que la mayoría de los hermanos y hermanas que van a salir, en su gran mayoría, no han tenido esta actividad, entonces el Señor puso en mi corazón que podamos trabajar primeramente con el área de influencia de cada uno de nosotros, en el círculo de influencia en el que nos movemos, familiares inconversos, amistades inconversas, referidos de esas amistades inconversas, y bueno, ya luego podemos irnos a los parques, a los lugares donde sabemos que hay concurrencia de gente, pero de entrada pensé hacerlo así, pastor, no sé usted qué comente, para que también la gente se vaya soltando, vayan adquiriendo un poquito de confianza. Estamos trabajando en talleres de evangelización como este que nos está dando, que está muy bueno, y por ahí le pregunté si podemos tener acceso a este material porque está buenísimo. Esto es lo que le quería comentar, Pastor Tito. Gracias, Ignacio, gracias por compartir. Sí, mañana le vamos a enviar el PowerPoint que han visto aquí para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Sí? Se lo vamos a mandar a través del grupo de WhatsApp. Y me parece bien que empiecen a trabajar con la gente que tienen más cerca, ¿sí? Porque si uno no tenía la característica de salir como iglesia,
evidentemente tal vez al principio a la gente le pueda costar, entonces por lo menos empezar a acercarnos a la gente que tenemos dentro de nuestra red de relaciones es importante, ¿no? Y ir perdiendo el miedo. Lo más importante en toda esta tarea del evangelismo es que salgamos a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque es verdad que uno se puede preparar, pero la realidad es que cuando nosotros salimos, el Señor viene con nosotros, todos tenemos un testimonio y tenemos algo que contar, tenemos la promesa de que Dios nos va a dar palabras, ¿sí? Pero nos va a dar las palabras si salimos, si no salimos no necesitamos tener palabras. Entonces, cuando nosotros salimos, Dios respalda, ¿sí? Siempre las personas de alguna manera están contentas con poder salir a predicar el Evangelio, conectar con la gente. La otra es que no, yo no necesito en cada situación tener que dar un mensaje del Evangelio, ¿sí? Hay muchas maneras de conectar con la gente y de bendecir a la gente, ¿sí? A través de visitarlas, ver qué necesidades tienen, preguntarle en qué podemos ayudar. Antes de dar un mensaje yo tengo que poder conectar con las personas, ¿sí? Porque si no hay una conexión y si no me conocen, y si, usted de acá, viene de aquella iglesia, qué bueno, bueno, sí, pase, cuál es su nombre, conocer la gente, cuáles son sus necesidades, podemos orar por ustedes. O sea, hacer un vínculo previo con la gente para después poder presentar el Evangelio en un ámbito de confianza. Esto es importante y por eso es importante que la iglesia empiece a salir, a conectarse con la gente. La mayoría de las iglesias evangélicas está desconectada de su comunidad, ¿sí? Desconectada de su comunidad. Si usted lo quiere probar a esto, es muy fácil. Pregúntele a la gente cómo se llama la gente que vive en la manzana de la iglesia. ¿Cómo se llama la persona que vive a 3 cuadras? ¿Cómo se llama la persona que vive a 5 casas de la iglesia? ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Conoce el nombre? Bueno, eso habla de la desconexión que tenemos las iglesias evangélicas con la comunidad. ¿Sí? Como mínimo, yo tendría que empezar a recorrer mi manzana, donde está la iglesia, y todas las manzanas de alrededor, y conocer a la gente. Hola, buenas tardes, soy Tito Robert, ¿sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Rosalinda. Mucho gusto, Rosalinda. Yo soy de la iglesia de acá, me alegro mucho de conocerla. ¿Sí? Este ejercicio de saber quién tengo al lado, ¿sí? Es el primer paso de amar al prójimo, ¿sí? ¿Cómo vamos a predicarle a nuestra comunidad si yo ni sé cómo se llama? A veces hay iglesias que han estado 10, 20, 30, 40 años en un lugar y no saben cómo se llama el vecino que está al lado. Este ejercicio yo lo hago cuando voy con evangelismo explosivo a las iglesias, ¿sí? ¿Usted sabe cómo se llama el vecino? No sé cómo se llama. Hace 40 años que está ahí la iglesia y no sabe cómo se llama el vecino. Esto habla de lo lejano que estamos y lo desconectado que estamos con la comunidad a la cual que queremos alcanzar. Entonces, el primer paso es conectar con esa comunidad. ¿Sí? Conecte con la gente, conozca quién es la gente, conozca sus nombres, sus necesidades, ¿sí? Y empiece a tratar de crear un vínculo con esa gente. Cuando tenga el vínculo, va a ser mucho más fácil predicarle el Evangelio, ¿sí? Sí, Roberto, vos levantaste la mano. Gracias, pastor. Una de las cosas que, bueno, yo me uno al sentir suyo realmente, porque esa parte de conexión, de amistad con las personas, va rompiendo paradigmas, religiosidad, y eso hace que la persona entienda más fácil el evangelio, pues, porque lo más sencillo debe de ser la práctica del testimonio del individuo, porque cuando una persona ha cambiado Dios su vida y no tiene un modelo de cómo evangelizar o una forma, como usted dijo, Dios va a usar su propia vida, sus propias palabras y decirle, mira, yo era una persona alcohólica, vivía en un hogar disfuncional y por ahí puede empezar lo más fácil dando testimonio él de lo que Jesús ha hecho con su vida. A esto se va a sumar la cultura de la iglesia en la forma como ellos aceptan o reciben el evangelio, porque en algún momento cada iglesia tiene su contexto diferente.
la iglesia urbana, la iglesia semiurbana, la iglesia rural, y aún con los estatus de las personas, no todos pueden llegar a esos niveles. De repente se crea como una barrera con el mal testimonio, por ejemplo. Personas que les gusta evangelizar, personas que les gusta participar en las iglesias, pero de repente su vida, testimonialmente hablándolo, como que se contradice un poco con lo que lleva el mensaje de la persona y lo que él practica. Entonces, crea como duda en el oyente, el receptor, no lo ve, más si lo conoce, no lo ve como adecuado, pues. Lo recibe, pero por educación, pero no porque realmente esté impactando la vida de esa persona. Así El es. testimonio es vital en el individuo de una iglesia, es vital en la comunidad, porque eso crea una pertenencia local. La comunidad se identifica con la iglesia, aunque hay iglesias que solo sirven de referencia, como para dirección, ¿verdad? De la iglesia evangélica 3 millas hacia el norte, pero no tienen un impacto, no tienen una afectación de una pertenencia en la línea de evangelismo. Creo que es importante que nos auxiliemos de un líder o de varios líderes que tengan ese llamado, esa pasión de evangelista, instruirlos nosotros y igual practicar el evangelismo, pero delegar a esa gente que salga constantemente para que no se pierda el hilo de la práctica, porque lo que no se practica se olvida. Aunque se prepare bien la persona, aunque se conozca bien las cosas, como el que va a conducir por primera vez, conduce, aprende en la escuela de manejo, pero pasaron 4 años y no siguió practicando. Se le va a olvidar todo. Entonces, es importante la conexión, yo me uno a eso, es importante el testimonio del individuo, el testimonio de la comunidad que tiene hacia esa iglesia, y creo que un punto sencillo es el evangelismo individual. En este caso, si yo busco a una persona o a dos que sean, darle mi testimonio, pues sencillamente, si salí de la droga, si salí de la borrachera, si salí de cualquier tipo de pecado. Entonces ahí Jesús va a usar a esa persona y Jesús va a hacer un trabajo en el receptor poderosamente. Al final, creo que muchos de nosotros llegamos a la línea de evangelismo, pero como recolectores de cosecha, a veces dejamos las gavillas botadas en el camino. Entonces, no existe un personal que vaya recogiendo ese fruto, porque sí cosechamos, pero muchas gavillas se quedan tiradas ahí. Otras porque fueron semilla vana, a lo mejor, que no pudo producir en el momento. O no llegó el tiempo en ese momento y fue hasta después, 1 año, 2 meses, que esa persona dio fruto, porque hay gente que no va a dar fruto en el momento, dará fruto después. Pero sí tenemos eso, de tener un grupo de que recolecten ese fruto. El mismo que evangelizó puede hacerlo, sino otro que les guste eso, mantener eso unido, tanto los que van de punta de lanza, los punteros, como los recolectores que vienen trayendo la gavilla para llevarlas al granero del Señor, porque prácticamente la iglesia es un granero, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante esto que nos ha dado, remarcar eso, redefinir eso, practicarlo, que sea un estilo de vida en cada miembro, un estilo de vida, un modelo de vida que refleje a Cristo en todo momento. Gracias, pastor, y ahí está el aporte que puedo dar. Gracias, Roberto, gracias por compartir. Por eso siempre hablamos del evangelismo como un proceso, ¿sí? Tiene muchos condimentos, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos ir involucrando a las diferentes personas con los diferentes dones de la iglesia en esta tarea evangelística y no dejarla solamente, a usted que le gusta el evangelismo, tiene dones del evangelismo, es el que va a evangelizar. En realidad la iglesia puede vivir el proceso de evangelismo armando equipos de trabajo. Unos pueden orar, otros pueden buscar personas, a otros les gusta presentar el evangelio, el otro lo va a discipular. Entre todos vamos a evangelizar a esa persona.
¿sí? Entonces, cada uno puede ser parte de ese equipo evangelístico cumpliendo distintas funciones, ¿sí? En buscar a la gente, contactar personas, presentar el evangelio. Por ejemplo, en evangelismo, nosotros siempre llevamos a alguien que se encargue de las distracciones. ¿Por qué? Y porque si voy a una casa que tiene 2 o 3 chicos, lo más probable es que yo no pueda presentar el evangelio. Entonces, tengo que llevar a alguien que juegue con los chicos mientras yo le presento el evangelio a la mamá o al papá. ¿Sí? Estas cosas que parecen cosas sin sentido, ¿sí? Sin embargo, cuando uno las hace en equipo, el evangelismo se puede realizar, ¿no es cierto? Y ahí es donde ganamos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia aprende a hacer este trabajo en equipo, cada uno cumple su función y nosotros vemos que entre todos, cada semana, podemos ganar gente para Cristo, ¿sí? Ahí descubrimos que la iglesia tiene la posibilidad de ganar gente para Cristo todas las semanas. Todas las semanas una iglesia podría ganar gente para Cristo si se organiza para hacerlo, ¿sí? Así como se organiza para tener un culto y lo realiza, también se podría organizar para ganar gente para Cristo y la ganaría, ¿sí? Pero bueno, aquí aparecen todos los fantasmas, ¿no? Aquí aparece el trabajo del enemigo que prefiere que nosotros estemos cantando en un culto que vayamos a buscar las almas perdidas, ¿sí? Está la comodidad nuestra, que es más fácil cantar que ir a buscar a la gente. Está también la inercia espiritual que me lleva a mí a las cosas fáciles, ¿sí? Y le escapo a las cosas que me cuestan. Entonces, ahí se arma toda una ensalada que termina en un combo donde la mayoría de las iglesias no evangeliza, ¿sí? Entonces, necesitamos ser intencionales, ¿sí? Cuando el Evangelio dice Jesús recorría las ciudades predicando y enseñando, ahí no hay ningún milagro, hay una intencionalidad de Jesús en decir, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hago? Voy y lo hago, punto. ¿Sí? No hay discusión, no hay excusa, no hay me falta capacitación, no hay, no se dieron las circunstancias. No, Jesús va y hace su trabajo. Bueno, las iglesias que aprenden a hacer esto, ¿sí? Se transforman en iglesias efectivas. ¿Ah?